¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Arroyo y yo les vengo a hablar sobre mi hobby. Mi hobby básicamente se basa en aprender sobre temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y pues en este momento les voy a platicar un poquito sobre los antecedentes, el por qué inició y pues algunos datos interesantes que no todos conocen, ¿no? Este, para entrar un poquito en materia, les voy a platicar cómo inició. La Segunda Guerra Mundial inicia en el año de 1939 mediante la invasión de Alemania a Polonia. Durante este periodo, Gran Bretaña y Francia, que eran las grandes potencias en aquella época, le declaran la guerra a Alemania por un tratado que tenían con Polonia sobre entrar de su lado en caso de algún conflicto armado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Alemania invade Polonia, Francia y Gran Bretaña no tienen la capacidad de reaccionar ante esta invasión. ¿Por qué? Porque para ello tendrían que atravesar por otros países que estaban pues en un tema neutral, o si no, pues pasar directamente por Alemania, lo que les resultaba imposible en ese momento debido a que todavía no superaban la crisis que conllevó la Primera Guerra Mundial. Alemania derrota a Polonia durante alrededor de un mes, más o menos, mediante su nueva estrategia de guerra, que era la Blitzkrieg. ¿A qué se refiere esto? Ellos mezclaron la aviación con los tanques y luego la infantería. En resumidas cuentas, se bombardeaba la ciudad o el punto que pensaban atacar, entraban los tanques inmediatamente y después de ello la infantería a limpiar lo que quedaba de la resistencia. Esta nueva estrategia cambió drásticamente el curso de la guerra porque estaban tan acostumbrados a la guerra de trincheras que se vivió durante la Primera Guerra Mundial que no se esperaban un desarrollo tan drástico de un conflicto. Fue realmente sorprendente cómo Alemania derrotó a Polonia en cuestión de un mes y lo hizo capitular. Aquí entra un tema bastante interesante, que es la repartición de Polonia entre Alemania y lo que vendría siendo la Unión Soviética. Alemania y la Unión Soviética eran, en términos, eran enemigos, pero en ese momento pues decidieron tomar una pequeña alianza y repartirse Polonia. Esto no le pareció del todo a Francia y Gran Bretaña, pero no podían permitirse el lujo de ganarse de enemigo a la Unión Soviética. Entonces, por lo tanto, solo declararon la guerra a Alemania. Después de este punto, se vivió un periodo de la guerra de broma, que era lo que llamaban los franceses, porque durante alrededor de 8 meses no hubo ningún conflicto de importancia, ¿no? Solo se limitaban a pequeñas escaramuzas entre franceses y alemanes. Durante este periodo los franceses, como se dice, vivieron una guerra de broma que descuidaron drásticamente sus defensas, mientras que por el otro lado Alemania se preparó, movilizó sus tropas en la frontera y decidió atacar a Francia. Francia se esperaba un ataque de lleno sobre Bélgica, que fue lo que pensaron los estrategas alemanes, perdón. La cagaste. Bueno, ¿qué fue lo que pensaron los estrategas alemanes? Bueno, fue pasar por los bosques de las Ardenas con sus tanques y con su fuerte más grande de su armada, y rodear como una especie de gancho a las fuerzas francesas que en ese momento se encontraban en Bélgica. Los alemanes cayeron en cuestión de semanas junto con gran parte del equipo y de un gran número de militares de Gran Bretaña. Entonces, de ahí fue cuando se vivió el escape por medio de Dunkerque. ¿Qué fue esto? Las fuerzas de Gran Bretaña y un poquito de fuerzas francesas se retiraron hacia el puerto de Dunkerque, donde estaban siendo abrumados por la parte trasera de los alemanes. En ese momento barcos civiles y barcos de la armada se movilizaron hacia las costas para rescatar el máximo posible. Ahí rescataron alrededor de 300,000 soldados que después servirían mucho más en el conflicto años después. Esto
se clasifica como un error enorme de Alemania permitir el escape de tantos hombres, porque pues, básicamente ya los tenían sitiados. Después se vienen los planes para invadir Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla en Europa, entonces eso complicó mucho a las fuerzas alemanas de invadir. Lo tuvieron que hacer por medio de la aviación, y Gran Bretaña tiene la Real Fuerza Aérea Británica, que era la mejor en aquellos tiempos. Entonces los alemanes pues todavía no tenían la capacidad de ganarles en ese ámbito que era la guerra aérea. Después de eso, Hitler toma la decisión de invadir a la Unión Soviética, traicionando el tratado que tenían desde un principio, que se vivió con la repartición de Polonia, y decide atacar a la Unión Soviética. Básicamente ahí pues comienza la invasión, y de igual manera con su estrategia logran llegar incluso muy cerca de Moscú, que es la capital de la Unión Soviética, pero ahí toman la decisión de repartirse, repartir sus fuerzas en 3 grupos: el grupo de ejércitos A, el grupo de ejércitos B y el grupo de ejércitos del Cáucaso. El Cáucaso eran unos pozos petroleros muy importantes de la Unión Soviética que lo necesitaban los alemanes para seguir movilizando sus tanques y su artillería. Ese grupo llega al Cáucaso, pero los soldados soviéticos ya habían incendiado todos esos pozos petroleros, entonces les fue imposible tomar el petróleo. El grupo de ejércitos B toma la ciudad de Stalingrado, y digo toma porque no fue posible completarlo al 100%, se quedaron alrededor de un 90%, después vino el contraataque de la Unión Soviética, y después de ese punto Alemania ya no tuvo una ofensiva de importancia, simplemente se retiraron hasta ese punto, hasta lo que ya conocemos como la capitulación de Berlín. Mucho se dice sobre la participación de Estados Unidos en la guerra, ¿no? Se menciona que Estados Unidos llegó y pues básicamente salvó a Europa de eso. Sí, tuvo mucha importancia debido a su industria, porque como era un país que no había estado siendo bombardeado constantemente, que estaba lejos de la guerra, pues se le permitió mucho movilizar su industria bélica y generar ahí pues una gran cantidad de tanques, de armas, que le permitió apoyar a Gran Bretaña, a lo que quedaba de la resistencia francesa y a la Unión Soviética al mismo tiempo. Cuando llega el desembarco del día D, que es mediante las playas de Normandía, pues se les complicó bastante a los Estados Unidos avanzar, porque pues eran tropas veteranas de la Segunda Guerra Mundial que estaban ahí estacionadas de parte de los alemanes, y pues fue un avance lento, pero que contribuyó mucho por la guerra de 2 frentes que tenía Alemania. A mí me gustaría aclarar ahí que en la guerra pues existen atrocidades de todos los bandos. Por el lado de Gran Bretaña teníamos al llamado bombardero Harris, que él optó por bombardear ciudades de civiles porque pensaba que matando a una gran cantidad de civiles pues se les iba a acabar la mano de obra para los alemanes. Por el lado de Estados Unidos tenían los campos de concentración para los japoneses, al igual que en el lado de la Unión Soviética tenían los denominados gulags, que eran para tropas alemanas y tropas de Siberia. Y pues los alemanes, se menciona mucho sobre los campos de exterminio, aunque pues no está comprobado que sean del alcance que se menciona. Y pues eso es un poquito de lo que yo sé, y pues muchas gracias por su atención.